NutriTubers no se pueden perder el tutorial del día de hoy porque hoy vamos a hacer ideas reciclando, reutilizando latitas de atún. No te lo pierdas. En este trabajo tenemos que hacer la observación de que tenemos latitas de atún como esta, que ustedes ven, esto no tiene filo. Esta la podemos utilizar tal cual, porque esto aquí es bastante durito y no nos hace daño. Pero si tenemos una latita de atún como esta o como esta, que tienen estos bordes que tienen filo y que nos pueden hacer daño, para utilizarla, antes de utilizarla, lo que vamos a hacer es coger una pinza y vamos a ir presionando así, de esta manera. Si quieren pueden presionar una hacia abajo y otra hacia arriba, aunque aquí no me quiere salir. Es decir, que esta se vaya hacia abajo, este borde, y uno hacia arriba. Y así lo que garantizamos es que esto no se quede despegado. Pero si no les sale, como me está pasando a mí, que ahora no me está saliendo, simplemente, bueno, pues vamos a ir presionando de esta manera para que se quede pegado el borde y no nos haga daño y podamos utilizarla a nuestro gusto. Bien, en esta ocasión yo lo que voy a hacer es utilizar una pintura efecto pasta. Es esta que ustedes ven aquí. Bueno, perdón, es esta. Entonces nada, lo que yo voy a hacer es pintar esto, como ustedes ven. Esto le da textura a la pieza. Y bueno, yo lo hago así para que facilite luego el pintar. Les comento que aunque esto no se note, ya la pasta con textura se ha secado y está ahí. Entonces yo tengo aquí este molde, tengo aquí estas piezas que están hechas con masa de papel y lo que yo voy a hacer es decorar, yo voy a decorar toda la superficie de este tarrito con estos corazones. Así es que le voy a poner pegamento puro y luego voy a colocar los corazones, así como ustedes observan que lo estoy colocando. Bien, teniendo esto ya así seco, que se ha secado la masa de papel que le he dado a esto, que le he puesto, lo que yo voy a hacer ahora es darle una capa de pintura negra a todo esto. Para la tapa vamos a cortar en un cartón un círculo con la boca de nuestra latita de atún. Y luego además vamos a cortar una tirita de cartón de aproximadamente 1,5 centímetros, entre 1,5 centímetros y 2 centímetros, y lo que vamos a hacer es hacerle un tope a esto. Para hacer este tope yo lo que voy a hacer es, bueno, pegar esta tirita de cartón que yo he cortado, la voy a pegar así en el cartón, en el círculo. Le voy a pegar así como ustedes observan, utilizando en este caso tiene que ser silicón caliente, y vamos a dejar un borde de aproximadamente 1 centímetro, dependiendo de si su lata de atún tenía filo o no. Las latitas de atún que tienen filo no necesitan que dejen un borde tan grande, pero estas como estas que ustedes ven aquí, que tienen estos tú no le puedes aplastar, pues por ende tiene que ser un borde bastante, o sea, tiene que estar el borde bastante retirado de lo que es la tapa. O sea, esto de aquí tiene que estar bastante retirado de aquí, porque si no, a la hora de cerrar no vamos a cerrar bien. Entonces por eso lo hacemos así. Aparte de esto, que con la cartapesta la tapa tiende a crecer. Y una vez que ya la tenemos así, el siguiente paso que vamos a dar es darle una capa de cartapesta. Si ustedes van a hacer un trabajo súper sencillo con con latitas de atún, pues simplemente, y no quieren dar cartapesta por el trabajo que significa, por lo que implica, lo que tienen que hacer es cortar un cartón de estos que son como cartón piedra, que no tienen esta parte de aquí que se ve, el cartón corrugado que tienen, pues el cartón normal, que el cartón corrugado es lo que hace que se vea feo y todo eso. Bueno, pues nada, le damos una cartapesta, ya sea de cartapesta normal o cartapesta fácil. Para la tapa yo tengo aquí estos dos corazones, que lo que voy a hacer es ponerlo así de frente, que se vayan encontrando entre sí, y lo voy a pegar con pegamento así en el centro de la tapa. Entonces lo que voy a hacer, como les dije, pegarlo con pegamento. Le pongo a los dos porque como lo voy a abrir así en esta forma, y los pego. Ya que se ha secado el color negro que yo le he dado a esto,
Yo tengo aquí esta pintura, es un turquesa, y lo que yo voy a hacer es darle pinceles secos de este turquesa a todo esto. Una vez que esto se ha secado, o sea, después que ya yo he dado los pinceles secos que yo quería de la pintura que le había dado antes, lo que yo voy a hacer ahora es darle unos pincelitos secos, pero ahora voy a utilizar un tono bronce antiguo. Are you listening? Damn. Yeah. Yeah. Y en esta ocasión yo tengo aquí mi latita de atún y este molde que ustedes ven aquí, y lo que yo voy a hacer, bueno, es un molde de flores. Ustedes pueden utilizar cualquier textura que ustedes tengan. Por ejemplo, yo aquí tengo esta uno le pone un poquito de aceite, pone aquí la porcelana fría y se forma una textura bastante bonita. Entonces, nada, lo que yo voy a hacer ahora es ponerle un poquito de pegamento a toda mi lata de atún, y luego le voy a colocar mi decoración con porcelana fría. Y es muy importante, o sea, es muy importante la gente que se dedica a hacer manualidades tener estos moldes, porque la verdad es que facilita muchísimo la vida. Entonces esto, como ustedes observan, yo lo que voy a hacer es superponerlo, es decir, que no lo voy a colocar al ras porque la porcelana fría tiende a ponerse a encogerse, y entonces yo prefiero que quede un poquito grande a que luego esto se encoja y se vea el huequito. Así es que nada, lo pongo así mejor y lo tengo listo y espero a que se seque. A esto ya se le ha secado las flores que le he puesto, las flores de porcelana fría que le he puesto, y lo siguiente que yo voy a hacer es pintar todo esto de negro. Bien, ya que esto se ha secado, yo tengo aquí una pintura magenta y lo que yo voy a hacer es darle pinceles secos de este magenta a todo esto. Bien, aquí al final yo casi he tapado todo el negro. Entonces, una vez que ya yo lo tengo así, lo que yo voy a hacer ahora es darle unos pincelitos secos de blanco a todo esto. Ahora lo que yo voy a hacer es darle unos pincelitos secos de un tono plata a esto. Are you listening? Damn. Bien, en esta ocasión yo tengo mi latita así de atún y yo voy a hacer lo siguiente. Yo la he pintado de blanco, tanto por dentro como por fuera, así como ustedes observan. Tengo aquí un cartón que cubre toda mi latita, es un cartón finito, y además tengo aquí este papel decorativo. Y ya yo he cortado todo el borde porque voy a poner este papel aquí. He cortado 2 tiras porque esta hoja venía así y no me cubre por completo. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Pues yo voy a cubrir esta parte de aquí con este papel, teniendo cuidado porque ya estoy viendo que se me quiere manchar con la pintura, y eso que lavé el pincel. Pues que no se manche, con cuidado que la pieza que he puesto, que voy a poner de papel, la tira de papel que voy a poner, que no se manche de esta pintura. Entonces voy a poner primero una piecita así de papel, así como ustedes observan, y luego yo voy a poner la otra, porque como ustedes ven no cubre por completo. Luego lo que yo voy a hacer es forrar lo que será la tapa con este papel. Bien, para hacer el agarradero, yo lo que voy a hacer es un tubito de papel. Este es un papel de estos de scrapbook también, y que tiene 2 caras. Yo voy a utilizar que se vea esta parte de aquí porque me encanta. Entonces, nada, podría haber utilizado el mismo papel, pero como este también pega, voy a utilizar este.
Nada, cojo mi rectángulo que he hecho, le voy a poner aquí un poquito de pegamento, envuelvo así de esta manera y ya tengo un tubito de papel. Entonces, nada, he utilizado una aguja equivocada que me puede dañar esto, pero bueno, ya lo he sacado. Entonces, nada, una vez que ya yo lo tengo así, lo que yo voy a hacer es envolver este tubito de papel, lo voy a girar sobre sí, así de esta manera, para hacer así como un círculo que sea lo suficientemente grueso, perdón, para para que pueda resultar como un agarradero. Le voy a poner también un poquito de pegamento, así. Bien, teniendo ya todas mis piezas, yo a esto le voy a hacer un tope. Yo he cogido un cartón y lo he forrado con el mismo papel que he utilizado para hacer esto. Y lo que yo voy a hacer es ponerle esta tirita de cartón, dejando un borde de aproximadamente medio centímetro hacia adentro. Y lo voy a pegar así como ustedes observan. Bien, y una vez que ya yo tengo esto así, ya lo que yo voy a hacer ahora es colocarle el agarradero. Para esto voy a utilizar pegamento. Are you listening? Damn. Yeah. Yeah. Bien, aquí yo tengo una pintura verde, la cual estoy mezclando con colorante al agua, color negro. Y lo que yo voy a hacer es mezclar estas dos pinturas, así como ustedes observan. Y después que ya yo tengo mi mezcla hecha, en esta ocasión la latita de atún que yo voy a utilizar es esta, que ustedes ven aquí, esta que no tiene punta, que no tienes que prensar. Y nada, lo que yo voy a hacer es pintar esta latita de atún con esta mezcla de pintura. En esta ocasión esta es una pintura plástica y así como ustedes observan, pues cubre bastante bien. Pero si ustedes no están utilizando una pintura plástica, tendrán que dar una cuanta capa. En esta ocasión parece ser que con una capa bastará. Bien, ya que esto se ha secado, le voy a decorar con esta pieza. Esta pieza está hecha con este molde que ustedes ven aquí, porcelana fría. Bueno, por eso tengo la mano así, por estar con la porcelana fría. Y nada, lo que yo voy a hacer es pegar estas piezas utilizando pegamento. Esta porcelana fría es una porcelana fría que se me estaba dañando, así es que le va a costar pegarse. Voy a tener que insistir. Bueno, parece que no. Y voy a cubrir todo esto con estas piezas. Bien, ya que tengo las dos pinturas mezcladas, lo que yo voy a hacer ahora es pintar todo esto con esta mezcla de pintura. Bien, después que esto ya se ha secado, lo que yo voy a hacer es darle a esto, es como quien dice volver a pintar. Más que pinceles seco, yo voy a tratar de tapar casi todo el negro de arriba. Lo que voy a dejar solamente va a ser el negro de abajo. Así como ustedes observan, voy a dar verde. Esto es un verde pradera. Bien, ya que he dado los pinceles secos, que como ustedes ven una y otra vez he dado pinceles, he insistido. Lo que yo voy a hacer ahora es darle pinceles secos de este verde. Es un verde limón. Are you listening? Damn. Yeah. Bien, en este trabajo lo primero que vamos a hacer es darle una cartapesta fácil a nuestra latita de atún. Bueno, una vez que ya le hemos quitado el borde.
Entonces, la cartapé está fácil, ustedes saben, yo lo he dicho muchas veces como en qué consiste. Y es poner todo un papel a toda nuestra cesta arrugado, porque así no se despega. Y yo voy a utilizar pegamento puro, que tenemos que utilizar pegamento puro sí o sí. Y luego encima le vamos a colocar el plástico. Y después que colocamos el plástico, encima del plástico vamos a utilizar engrudo casero. Le ponemos engrudo casero, perdón, ponemos el pegamento. Después que ponemos el pegamento, ponemos el papel arrugado. Y después que ponemos el papel arrugado, utilizamos engrudo casero para ponerle a nuestra cestita. De esta manera, así como ustedes pueden observar, damos textura a esto. Y con el engrudo casero lo que hacemos es acoplar el papel a esto también. Bien, ya que se ha secado la cartapesta de esto, yo quiero mostrarle, bueno, pues estas piezas que yo he hecho están hechas con masa de papel. Las he puesto en el microondas por 10 segundos, 20 segundos, depende de tu microondas. Ven que esta, por ejemplo, todavía está caliente y se me ha roto un poco por aquí. Bueno, entonces, la opción que ustedes tienen, los que no tienen molde y no lo quieren comprar, este molde yo lo compré en AliExpress en 7 euros, es una página china que ustedes se descargan la app y pueden comprar cosas y no llega a toda parte del mundo, por eso doy estas opciones. Por ejemplo, tenemos aquí estas piezas que venden en los bazares, en tiendas de chino, pero si ustedes no tienen bazares en sus países, pueden ir a tiendas de manualidades que aparecen estas piezas, que como ustedes ven son muy parecidas, son así un estilo barroco y la pueden utilizar. Y bueno, lo siguiente que yo voy a hacer es pegarle estas piezas a esto utilizando pegamento. Para la tapa vamos a cortar en un cartón un círculo con la boca de nuestra latita de atún. Y luego además vamos a cortar una tirita de cartón de aproximadamente 1,5 centímetros, entre 1,5 centímetros y 2 centímetros. Y lo que vamos a hacer es hacerle un tope a esto. Para hacer este tope, yo lo que voy a hacer es, bueno, pegar esta tirita de cartón que yo he cortado. La voy a pegar así en el cartón, en el círculo. Le voy a pegar así como ustedes observan, utilizando en este caso tiene que ser silicón caliente. Y vamos a dejar un borde de aproximadamente 1 centímetro, dependiendo de si su lata de atún tenía filo o no. Las latitas de atún que tienen filo no necesitan que dejen un borde tan grande, pero estas como estas que ustedes ven aquí, que tienen estos tú no le puedes aplastar, pues por ende tiene que ser un borde bastante, o sea, tiene que estar el borde bastante retirado de lo que es la tapa. O sea, esto de aquí tiene que estar bastante retirado de aquí, porque si no, a la hora de cerrar no vamos a cerrar bien. Entonces por eso lo hacemos así. Aparte de esto, que con la cartapesta la tapa tiende a crecer. Y una vez que ya la tenemos así, el siguiente paso que vamos a dar es darle una capa utilizando estas piezas, con las mismas que utilicé para decorar, pero esta vez la he hecho con masa de papel. Y me estoy auxiliando también de pegamento y de masa de papel para pegarla. ¿Por qué estoy haciendo de masa de papel? Porque considero que son más duritas con masa de papel, pero si no tiene masa de papel también podemos hacerla con porcelana fría. Y como ustedes ven, pues la pego con pegamento en el centro. Además, la forma que le he dado es contraria a la que le di al cofrecito. Bien, aquí yo tengo una pintura verde, la cual estoy mezclando con colorante al agua, color negro. Y lo que yo voy a hacer es mezclar estas dos pinturas, así como ustedes observan. Bien, y teniendo ya mi mezcla así, lo que yo voy a hacer es pintar mi mi latita, con esta mezcla de pintura. Bien, y una vez que ya esto se ha secado, lo que yo voy a hacer ahora es darle pinceles secos de un tono dorado, simplemente de dorado. Have you ever
Are you listening? Damn. Bien, mis streetubers, como ustedes han podido observar, con latitas de atún podemos hacer trabajitos tan bonitos como esto que te he presentado hoy en este tutorial. Recuerda, por favor, decirme en la parte de abajo, en donde ponen los comentarios, ahí tú puedes comentar y decirme cuál de estas es tu idea favorita. No te olvides que así es como ayudas al canal, porque así yo puedo ver cuáles son tus gustos y además lo ayudas muchísimo al canal, regalando un me gusta y compartiendo el vídeo. Haces que el canal sea gigante, se pone así grandote, 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 grandote. Estoy muy contenta, muy agradecida con todos ustedes por su apoyo, por sus comentarios, por poner siempre me gusta. La persona que lo hacen, claro. Reciban un abrazo así grandote con apretón, un gran beso y nos vemos en el próximo tutorial. Bye bye. No te olvides compartir el vídeo con al menos 5 personas.